Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer un repaso de los principales índices a nivel mundial, así como de, bueno, algunos que otros subyacentes, tipo oro, petróleo, eurodólar, y nos detendremos finalmente en algún título del IBEX 35 cuyo aspecto técnico merece la pena resaltar. Comenzamos con el IBEX, es el gráfico que tienen en pantalla. Y como parecía presumible, bueno, pues le está costando, lógicamente, confirmar por encima de esos 10.250, que es el 0,618% de Fibonacci a toda la gran caída desde abril de 2015. Luego es normal que sea una cota que le cueste. Yo creo que el siguiente objetivo lo podríamos cifrar en la zona de 10.600 y por encima pues 11.500, 11.890. Va a depender lógicamente mucho del contexto general el que se busquen unos niveles u otros. Pero ayer durante gran parte del día, bueno, pues se generalizó una cierta sensación, no voy a decir de pánico, pero sí de una sensación de peligro, por cuanto no estamos acostumbrados a ver siquiera 2 días consecutivos de caídas, ¿no? Y mucho más de las dimensiones que más o menos lo han sido en los mercados americanos, no así en los europeos y mucho menos en el IBEX, ¿no? Que al fin y al cabo la vela que nos dejó, pese a ser, bueno, es que al final incluso acabó en positivo, ¿no? Incluso sigue manteniendo la directriz alcista de corto plazo, que es casi una recta de aceleración por su verticalidad. Sigue por encima del origen del último hueco alcista, en la zona de 10.000, cuya pérdida tampoco podríamos decir que deba necesariamente llevar aparejada una corrección importante, porque al fin y al cabo sería más o menos hacer pullback a lo que era la directriz bajista principal, la que venía desde abril de 2015. Luego, tampoco sería especialmente problemático, a no ser que el acercamiento a esos niveles empiece a suponer rupturas de soportes importantes en el resto de índices, tanto americanos como europeos. Y por supuesto la grandísima referencia del IBEX 35 como soporte, esos 9.600 que tanto tiempo le costó, pues prácticamente 2 meses, tanto tiempo le costó sobrepasar. Pero hoy por hoy no podemos hablar de peligrosidad bajo ningún concepto, ¿no? En el caso del DAX alemán, que es el que tienen en pantalla, bueno, lo único que está haciendo es sucumbir de momento en la tangencia con el techo del canal alcista en el que está metido el precio, y lógicamente mal de altura, puesto que en momentos determinados, pues hace 3 o 4 jornadas, se encontraba a un escaso 2% de sus máximos históricos. Claro, eso son palabras mayores, ¿no? Pero las correcciones aún, insisto, no le han llevado a buscar ningún nivel importante, y de hecho hoy concretamente, o ayer, cerró luchando con el primero de sus soportes en la zona de 11.900, que lo aguantó a duras penas, ¿no? Pero, insisto, en principio nada preocupante. El Eurostoxx, bueno, también luchando, aunque ya parece confirmar, por encima de ese 0,618% de Fibonacci, es decir, a toda la caída desde abril de 2015. Es decir, esa zona que para el IBEX son los 10.250, hace ya unas cuantas jornadas que el Eurostoxx lo sobrepasó, y yo diría que incluso con los filtros tanto porcentuales como temporales necesarios para pensar que efectivamente su siguiente objetivo pues es, como mínimo, la resistencia horizontal que plantea en 3.520, que por otro lado observen cómo es la tangencia también con el techo del canal en el que está metido el precio, pues desde verano del año pasado, ¿no? Así que en principio nada ha cambiado, incluso en el muy cortito plazo ha sido capaz de permanecer por encima en precios de cierre, por encima del origen del hueco de ayer. Es decir, que sí es verdad que en un momento de la jornada, pues bueno, las cosas parecían pintar un poco feas, al final la verdad es que se arreglaron bastante. Y en el CAC 40, pues lo mismo, luchando también con una resistencia importante, que es esa zona de los 5.010, 5.015 puntos, y lógicamente le está costando. Tan pronto está por encima, ligeramente por encima, como está ligeramente en el caso actual, ligeramente por debajo, pero sin perder ningún nivel importante. Otra cosa es, y por hablar de matices, porque no estamos viendo realmente nada importante en el conjunto de los mercados, otra cosa es lo que ha sucedido o está sucediendo en los mercados americanos. Este es el gráfico del Dow Jones. Claro, no estábamos acostumbrados, y si no, observen
la magnitud de la vela, la más grande, pues desde verano del año pasado, o aquí también tuvo en septiembre, sí, del año pasado, pero no estábamos acostumbrados y aún así esto es un 1,5, no llega a un 2%, ¿no? Pero no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, esto que le ha hecho buscar, primero, cerrar el hueco alcista, lo cual para el corto plazo no es una buena señal, sin ninguna duda, pero de momento el precio se está deteniendo en lo que es el primero de los niveles, el 0,382% de Fibonacci, y aún así solo al último subimpulso alcista, nada que ver con ondas de grado superior, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente es para mirarlo, para estar muy pendiente, pero tampoco como para tomar ninguna decisión en el momento actual, ni siquiera de cortos, ni siquiera para el corto plazo. El SP500, pues 3/4 de lo mismo, este se ha ido un poquito más abajo de lo que es el 0,382% de Fibonacci, pero sin llegar ni siquiera al 0,5%. Y en Nasdaq 100, pues observen, ese mismo movimiento, el último impulso alcista, que nació en diciembre del año pasado, observen cómo el 0,382% de Fibonacci está tan alejado que es que no cabe pensar todavía en ningún tipo de corrección. Claro, también es verdad que en la medida en que el SP500 pues ha subido un 3%, o el Dow Jones un 4% en el conjunto del año, el Nasdaq 100 pues lleva una subida de un 10% en el conjunto del año, ¿no? Bien, vamos a hablar de otros subyacentes, el caso del oro, que la verdad es que está dando señales, a mi entender, contradictorias, ¿no? Tan pronto nos deja sensaciones alcistas como sensaciones bajistas. Lógicamente su evolución también va a depender mucho de la evolución de la propia renta variable y saber si las correcciones van a ser superiores en la renta variable. Probablemente vuelva a adquirir una condición de activo refugio que lo lleve a superar la resistencia que ahora mismo plantea en 1267, o si por el contrario a lo que hemos asistido es a una primera onda de caída, una onda de recuperación que lo ha llevado a buscar más o menos el 0,5% de lo que fue la onda A, y posteriormente pues continuar cayendo. Bueno, esto solamente el tiempo nos lo va a decir, pero es verdad que estamos hablando de un subyacente ahora mismo con las dudas suficientes, o al menos a mí me lo parece, como para no plantear estrategias definidas. Yo al menos no le veo una estrategia definida en el momento actual y creo que es necesario que este subyacente se defina bastante más de lo que lo está haciendo hasta el momento, ¿no? El caso del petróleo, bueno, lo que en su momento parecía una formación triangular ha pasado a convertirse, por mor de la pérdida de este soporte en la zona de 51 y sobre todo la zona de 50-60, ha pasado a convertirse en un canal perfecto. En un canal perfecto, y recordemos que lo que son canales de medio y largo plazo, este subyacente lo suele respetar a rajatabla, es decir, una vez perdido un canal de esta magnitud, en raras ocasiones deja de cumplir la proyección mínima que anticipa la anchura del canal, y por lo tanto debemos estar muy pendientes de la ruptura de este canal. Lo normal es que ahora mismo aguante la base de ese canal y vuelva a retomar posiciones, aunque solamente sea en plan rebote, pero yo creo que es un subyacente para tendencias intermedias, para estar muy pendiente de este canal. Si rompe al alza, pues para buscar la anchura del canal al alza. Que rompe a la baja, para buscar la anchura del canal a la baja. Y solamente eso nos puede proporcionar beneficios más que curiosos, por cuanto la anchura del canal es más que considerable. El índice sectorial bancario europeo, que nos da una idea también de lógicamente, de la evolución que puede seguir este tipo de títulos en los mercados europeos y, pues, lógicamente también en el IBEX 35, ¿no? Bien, no ha hecho nada peligroso. De hecho, el subyacente permanece por encima del último hueco alcista. Permanece por encima, ayer se apoyó en mínimos intradiarios, permanece por encima del soporte que presenta en 122,90. Permanece por encima en precios de cierre de lo que es el anterior máximo relativo, es decir, como comentaba en otro vídeo, yo no sé si esto da para seguir pensando que puede seguir subiendo. A mi entender sí, pero lo que seguro es que de momento no da ninguna muestra de querer bajar, es decir, así no se baja.
Así que de momento, pues vamos a pensar en que el sector bancario no podemos decir que sea un sector de momento deprimido en el contexto europeo, y en la medida en que permanezca por encima de estos 122,90 en precios de cierre, cabe pensar incluso en que la evolución puede ser ligeramente al alza. Si bien es verdad que con respecto al escenario general de hace 3-4 días, una semana, pues bueno, hay que tomar algunas precauciones más de las que podíamos tener hace una semana, eso es lógico, pero en principio nada más, hablamos de precauciones y de quizá reprimir algo más de aquellas compras que tuviéramos pensadas, pues se veían con más alegría hace una semana de lo que se ven ahora, pero en principio, insisto, poca cosa, no grandes variaciones con respecto a lo que venimos viendo en los últimos vídeos, ¿no? Y por último el euro dólar, que se encuentra en un momento de definición. Lo tenemos ahí muy cerca de esta resistencia en la zona de 1,0830. Si es capaz de superarla, probablemente tenga fortaleza para ir a buscar niveles. No sé si el techo del rango lateral en el que se viene moviendo a largo plazo desde hace mucho tiempo, y por lo tanto ir a visitar los 1,16, pero a lo mejor sí un Fibonacci precisamente de este rango, ¿no? Y por contra, si vuelve a actuar como resistencia esta zona de 1,0830 con extensión hasta 1,0880, que es este máximo de aquí, si vuelve a funcionar, lo normal es que lo veamos nuevamente retroceder en búsqueda de los 1,047 o de los 1,034, que hemos visto ya han servido de momento para detener en cualquier caso el deterioro del precio. Por último, me gustaría hacer alguna mención a títulos concretos del IBEX, títulos que estén bueno, pues dando alguna señal distinta. Yo creo que podríamos seguir hablando de una cierta bondad en títulos como, lógicamente, Amadeus, que se encuentra en máximos históricos o muy cercano a ellos, hace 2-3 jornadas que lo consiguió, y que con un stop apropiado puede seguir favoreciendo la entrada en largos, en compras. ArcelorMittal, que se está moviendo en un rango. Aquí el peligro, como siempre, es la volatilidad que acompaña a este título, pero que en la medida en que aguante por encima de 7,85, yo creo que merece la pena seguir posicionado en él, e incluso a estos niveles tomar posiciones compradoras. Y esto lo estamos haciendo pues o diciendo minutos antes de que comience la jornada, con lo que no sabemos la sorpresa que nos puede deparar el inicio de la misma, ¿no? Títulos, a ver, por ejemplo, dentro del sector bancario, a mí hay dos títulos que me gustan mucho, que son Bankia y CaixaBank. ¿Por qué? Porque son los que de momento tienen el camino más limpio hacia sus resistencias inmediatas, que no próximas, quiero decir, tienen bastante recorrido. Y por lo tanto, insisto, son dos de los que más me gustan. Hay que estar muy pendiente de estos 7,15 en los que cerró ayer precisamente BBVA, porque son el 0,618% de Fibonacci a toda la última gran caída. Vamos a verlo. Aquí estaríamos dibujando este Fibonacci y observen cómo esos 7,12, 7,15 es donde de momento se está deteniendo, pero sin dar todavía ninguna señal de retroceso. Así que observen cómo el dibujo es prácticamente clavado al del IBEX 35. ¿Ven? Estos serían los 10.250, donde de momento se encuentra, y estos serían los 10.600. Luego, si es capaz de confirmar por encima de 7,15, lo normal es que sin solución de continuidad pueda buscar la zona de 7,65, 7,70. Luego creo que es un título para estar muy pendiente. Y dentro del mercado, Red Eléctrica puede que por encima de 17,50 nos ofrezca una nueva oportunidad de entrada. Repsol a mí me sigue pareciendo un título para mantener. Para mí siguen intactos sus objetivos en la zona de 17 euros, aunque aquí las estrategias varían mucho, por supuesto, en función de que sea un título que ya tengamos en cartera o en el que tomemos posiciones en el momento actual. Y destacaría por último también Telefónica, que presenta un aspecto muy similar al del propio BBVA y al del propio IBEX, con lo cual probablemente de la evolución a corto plazo de estos dos títulos, tanto Telefónica como BBVA, pueda depender la evolución próxima del IBEX 35, ¿no? Observen como la zona de 10,60, 10,65, pues era el 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde 12,80, y ahí es justo donde se ha detenido. Pero al igual que sucede en el caso del IBEX 35,
ni ha rellenado ni cerrado ni siquiera el último de los huecos alcistas, ¿no? Así que otro título a tener en cuenta en la medida, sobre todo, en que sea capaz de confirmar por encima de 10,65, porque por encima su grandísimo objetivo serían los 12,80, cosa que quizá no consiga como consecuencia del escenario general, pero sí como para ir a buscar como mínimo los 11,25 que nos plantea a un IBEX también en 10.600, y eso me parece más que asequible en el momento actual. Por penúltimo, porque llevo no sé cuántas diciendo ya por último, por penúltimo, vamos a ver el caso de IAG, que también me parece llamativo, pero probablemente en el lado contrario. Observen cómo lo que fue en su momento el precio de cierre el día anterior al Brexit, esta zona, por lo tanto importante resistencia, la zona de 6,60, observen cómo ha servido clavado para detener de momento el avance del precio. Si por añadidura observamos que ese nivel es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída, perdón, desde sus máximos históricos, ¿lo ven? El 0,618% de Fibonacci coincide con esa tremenda resistencia. Ojo, que la resistencia es de tal calibre que a lo mejor antes de proseguir, si es que ha de proseguir subiendo, pues a lo mejor lo lleva a tener una corrección más que curiosa. Y este es un título en el que si tuviera posiciones tomadas en el momento actual, empezaría a ponerlas tan en remojo como que probablemente no pasa nada por cancelar las posiciones, por vender, por salirnos del título. Que luego por contra hace exactamente lo contrario y se va con una fuerza tremenda, la que viene teniendo. Se va por encima de 6,60, no pasa nada. Pues volvemos a comprar, que no pasa nada, si esto abre todos los días. Pero vamos a tratar de preservar beneficios, pues bueno, en la medida en que no sea capaz de superar esa zona y ante la contundencia de esa resistencia, ¿no? Al fin y al cabo, no ha tenido, prácticamente desde que comenzó la última gran subida en 3,85, no ha tenido una corrección importante, y sobre todo desde que lanzó el último impulso en 5,50 prácticamente no ha tenido ninguna corrección, y sí o sí en algún momento ha de tenerla. Y en principio poco más, si acaso destacar la fortaleza que paradójicamente a corto plazo nos está presentando el propio IBEX 35, ¿no? Es con diferencia, observen, en el conjunto del año está subiendo un 9,5%, en tanto que el propio DAX, por ejemplo, lo hace un 3,7%. El único que le aguanta el ritmo es el Nasdaq 100. Suponiendo que esta dinámica pueda prolongarse en el tiempo, lo cual tampoco tendría nada de extraño, dada la gran divergencia que en sentido contrario se ha venido manifestando en los últimos años. Es decir, el IBEX ha sido uno de los peores, sobre todo en términos comparativos, no solamente con el resto de los importantes en Europa, sino y sobre todo con los índices norteamericanos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esa dinámica ha cambiado y merezca la pena comprobarlo estableciendo o proponiendo una estrategia de pares en la cual perfectamente podríamos estar compradores de IBEX 35 y vendedores de SP500, lógicamente en el mismo momento y por el mismo importe, hecha la conversión a la misma moneda y haciendo la cobertura del tipo de cambio, del par. No vaya a ser que lo que estemos ganando por un lado lo estemos perdiendo a lo tonto por otro, ¿no? Esa cobertura, como saben, es simplemente, que no nos cuesta dinero. Lo único que estamos haciendo es garantizarnos que el tipo de cambio no va a jugar en nuestra contra, tampoco a nuestro favor, pero lo que pretendemos es únicamente tratar de llevar razón en lo que es la estrategia pura y dura, ¿no? Una estrategia por la cual, si creemos que el IBEX lo puede hacer mejor que el SP500 durante el tiempo que sea, tanto si los mercados suben porque el IBEX suba más de lo que lo puede hacer el SP500, como si los mercados bajan porque el IBEX baje menos de lo que pueda bajar el SP500. Al fin y al cabo, a la baja es lógico, el recorrido potencial a la baja de los mercados norteamericanos es muy superior al de los europeos y muy superior sobre todo al del IBEX 35. Bueno, simplemente una reflexión por si le quieren dar vueltas a esta estrategia.
Y sin más, hasta la próxima, gracias por la atención y como siempre, feliz negocio.